Pero nosotros elegimos otro camino, el camino de las mejores tradiciones del Parlamento, de las mejores tradiciones de las comisiones investigadoras, que son las de los informes que hacen hincapié en los defectos de sistema, los informes que hacen hincapié en los defectos de las instituciones, para poder luego con esos informes volver a la Casa de las Leyes a plantear reformas de sistema, reformas legales. Por ese motivo cuidamos durante los 180 días que duró la investigación que no hubiese filtraciones a la prensa, que no hubiese abusos en las correspondencias, en los papeles privados, que no hubiesen excesos de ningún tipo, que se respetase el secreto bancario y demás. Así es que llegamos un día, cumplidos los 180 días de investigación, con un informe completo que según esa tónica que le pusimos, digamos, abordaba la cuestión de si el sistema financiero argentino había tenido durante los 2 años previos a la ocurrencia de la crisis que ocurrió a fines del 2001, es decir, durante todo el año 2000 y todo el año 2001, si el sistema financiero argentino, cómo se había comportado, y por otro lado si había tenido índices, señales suficientes de que una crisis de esa dimensión iba a ocurrir. Para eso tuvimos que analizarlo al sistema, por un lado, y también encontrar algún modelo que el sistema financiero hubiese tenido a la vista o podido tener a la vista, como para decir, según este modelo, según esta crisis que ya hemos atravesado, nosotros vemos que se repiten variables, comportamientos anómalos, capaces de ser tenidos en cuenta para ser evitados. Y así fue que encontramos, por ejemplo, la crisis del tequila, como lo más reciente que había ocurrido entre diciembre de 1994 y mayo de 1995. Podemos afirmar que las alertas, que los saldos, que la crisis de tequila había dejado al Banco Central de la República Argentina como autoridad financiera y monetaria que administró esa crisis, no habían sido tenidos en cuenta y que algunos de ellos se habían repetido tal cual. Por ejemplo, podemos decir que la dolarización de los depósitos que ocurrió durante el año 2000 y 2001, donde los depositantes, especialmente nacionales, que eran los que se estaban quedando en el sistema, se transferían a dólares, y uno podía ver el adelgazamiento de los depósitos en pesos, y de todas maneras podíamos ver que se mantenía el grueso de los depósitos en dólares, o la significación de los depósitos en dólares. Eso quería decir que los depositantes, sobre todo nacionales, porque los extranjeros se estaban retirando, los depositantes, sobre todo nacionales, se iban del depósito en pesos al depósito en dólares. Esto había sido una constante, había ocurrido tal cual en la crisis del tequila, y el Banco Central de la República Argentina podía ver que eso era un síntoma de una crisis inminente. Y algo más grave, a medida que eso pasaba en la crisis de 2001, a medida que los depositantes en pesos se iban al depósito en dólares, aumentaba el riesgo de default soberano. Esto último no había ocurrido tal cual en la crisis del tequila, por ejemplo. Muchas fueron las cosas que la autoridad monetaria, la autoridad financiera podía haber tenido en cuenta, pero
como dijo Facundo, habían decisiones tomadas de antemano, había un discurso único, y yo digo algo más. En esto hubo, de alguna manera, en los hechos, un corralito que no fue el último, no fue el epílogo, fue el acorralamiento que sistemáticamente, desde que el depositante nacional empezó a quererse resguardar en dólares, el sistema hizo del depositante nacional de depósitos inferiores a $1 millón. ¿Por qué de depósitos inferiores a $1 millón? Porque los depositantes de más de $1 millón que llegaron a ser alrededor de la tercera parte del sistema financiero se retiraron antes también, pero bastante antes. Los depositantes en dólares, es decir, los depositantes extranjeros se retiraron antes, y esto también ocurrió en la crisis de Tequila. Se retiraron mucho antes, tuvieron conocimiento antes, y el sistema financiero iba teniendo pruebas de esto. Los que iban quedando acorralados de verdad eran los depositantes nacionales de montos inferiores, pero muy inferiores a $1 millón, que tuvieron confianza casi hasta el mes de octubre de 2001. No quiero aburrirlos. Habían cosas de la Argentina de ese tiempo que quizás merece la pena recordar en este momento. Por ejemplo, la forma en que se sancionó el decreto 1570 del corralito. Cuando investigamos ese decreto, su origen, no encontrábamos dictámenes que hubiesen sido puestos en forma previa a la emisión del decreto. Una sola persona dictaminó, que fue un letrado, una letrada, jefa de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía en ese momento, y que puso un dictamen en el que constaba que había tenido a la vista los informes de las áreas pertinentes. Cuando fue citada, nos explicó que el decreto, el corralito, fue un decreto que tramitó en mano, pero no solo tramitó en mano, sino que lo hizo sin informes técnicos ni económicos, ni del Ministerio de Economía, ni de ninguna de sus áreas, ni del Banco Central de la República Argentina, ni de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia. En su momento le solicitamos a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, la Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, que lo acompañó, no lo acompañó nada, pero algo peor. Se trató de un decreto de fecha 1 de marzo, que fue abierto su expediente el día 5 de marzo recién. Y así ocurrían las cosas en la Argentina de esos días. Hoy, esas cosas, por experiencia, me parece, de las instituciones, por experiencia de la comunidad, esas cosas de alguna manera lucen un tanto lejanas para nosotros, felizmente. Hubo algo que está bueno de recordar, y es que así como se acorralaba por un lado los depósitos de quienes menos capitales tenían, los agrilistas más pequeños, por otro lado se dejaba transitar, se dejaba fluir por dentro del sistema una cantidad de operaciones sospechosas típicas de la ley de lavado. Solicitamos al Banco Central de la República Argentina que nos informara sobre las transacciones u operaciones sospechosas back to back. El Banco Central nos contestó que había detectado una sola operación back to back durante los 2 años de vigencia de la ley de lavado. Hasta el 2002, una sola operación back to back de un banco provincial. Sin embargo, la AFIP había hecho conocer las conclusiones de unas actividades que la AFIP había hecho de control del sistema financiero. Y en un capítulo de casos relevantes, transferencias al exterior, AFIP había detectado 13 operaciones
donde habían transferencias de entre 650.000 y 15 millones de dólares en las 3 operaciones de personas físicas calificadas por la FIP como operaciones sospechosas que no guardaban relación con los antecedentes, el patrimonio, la profesión, los ingresos de las personas. Compra de moneda extranjera, por ejemplo, 5 casos donde la compra de moneda extranjera, las operaciones iban entre 500.000 y 1.200.000 dólares, idéntica calificación de la FIP. 8 operaciones de retiros de fondo entre 690.000 y 18 millones de dólares, personas físicas. La FIP, de los 1.440 casos analizados, concluyó que había 1.162 casos irregulares, mientras que el sistema financiero, 9 de sugerencia del Banco Central de la República Argentina informaban que no de la típica operación de lavado no conocía. Bueno, yo no los quiero llevar muy adentro del informe. Esto es una demostración de qué se trató. En su momento se quiso hacer un aporte, terminó con un proyecto de ley, que fue ley solo en parte, pero lo fue. Bueno, y felizmente estas cosas, algunas de ellas lucen remotas. Entonces, también es bueno no haber hablado de esto todos estos años, de poder hablar ahora que estas cosas lucen como asuntos que no los volveríamos a sufrir. Y en todo caso, lo que pueda servir de esto para quienes hoy tienen responsabilidades en la autoridad financiera y monetaria, en el Banco Central, ojalá no solo no volvamos a pasar una crisis como esta, ojalá podamos evitarlas a todas, porque esa es la responsabilidad de esa institución tan importante. Bueno, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Si me permiten, desde UPCN les agradezco su presencia, les agradezco el informe. Realmente creo que es muy importante para los argentinos que vivimos esa etapa conocer los interiores del libro, y por eso acá hay varios ejemplares. El que quiera adquirirlos, nuestros panelistas se los van a firmar con mucho gusto. Y además, antes de cerrar, quería leerles del libro un comentario de los autores que me pareció muy significativo. La complicidad por acción directa o por omisión del nefasto ministro de Economía y autoridades del Banco Central de la República Argentina terminaron de cerrar el vínculo de esta barbaridad jurídico-política que efectivamente terminó convirtiéndose en el decreto emanado de un presidente constitucional que, como ningún otro caso conocido en nuestra historia, violó arteramente el derecho de propiedad y puso a la población de la patria al borde de la guerra civil, como no se había dado en la nación argentina desde hacía más de un siglo. Realmente es notorio ver lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, y aquí tenemos parte de su historia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.